Hola, hola amigos digitales, hoy nos vamos a Italia. En la región de Reggio Emilia, al sureste de Milán, hay una historia curiosa que redefine el concepto de banco. ¿Te imaginas que en lugar de billetes y valores haya un depósito de quesos en tu banco? En esta conversación te explicamos cómo. Italia, corría el año 1953. En medio de la crisis posguerra, el país se veía sumido en la ruina y las pequeñas y medianas empresas quebraban. Pero a pesar de que el panorama se veía sombrío, un innovador director de banco pensó que sería buena idea apoyar a las llamadas piccole imprese de corte mayormente familiar, recibirles como aval una rueda de queso parmesano. Así que de la noche a la mañana comenzaron a llegar decenas de productores de la región Emilia-Romagna al Banco de Crédito Emiliano, que en ese entonces tenía un nombre mucho más largo, y en este comenzó a conceder préstamos a cambio de ruedas de Parmigiano Reggiano. Este queso no es para nada un queso ordinario. Su fabricación, que no ha cambiado desde la Edad Media, es un proceso que se hace posible solo en esta región, donde el pasto permite la proliferación de ciertas bacterias que se le dan a las vacas y que es finalmente transferido al sabor peculiar del cuajo que consume la enorme cantidad de 550 litros de leche para elaborar una sola rueda de este manjar. De allí que tenga una denominación de origen protegida, convirtiéndose en un producto internacionalmente reconocido que no ha pasado de moda y cuyo valor se incrementa a medida que envejece, dándole al banco un seguro financiero garantizado. Así que si te pareció una idea descabellada, la verdad es que es una práctica ingeniosa que a la vez que promueve la conservación del patrimonio local, genera un beneficio común al darle el respiro necesario al productor mientras el queso se madura. Este es un proceso que varía entre 24 y 30 meses, así que el banco financia la operación del productor, quedándose en custodia del 80% del monto en quesos como aval. Esto hace el negocio una actividad equilibrada y rentable, ya que las ventas de parmesano sobrepasan los 2.000 millones de euros, con un 25% de esa cantidad en exportaciones. Cuando un productor incumple el pago de un préstamo, simplemente el crédito emiliano vende el queso cedido en garantía para recuperar su inversión y regresa la diferencia al quesero. Pero hay algo misterioso en esta región de Italia, porque allí nacieron las marcas de lujo de Ferrari, Lamborghini, Maserati y también el prosciutto di Parma, vinagre di Módena y nuestra estrella de hoy, el Parmigiano Reggiano, el cual se cotiza entre 800 y 2.100 euros la pieza dependiendo del añejamiento. Es todo un tesoro nacional y como tal tesoro se merece estar en cámaras con puertas blindadas y custodiadas por videovigilancia para envejecer como se merece el rey de los quesos italianos. Pero como es prácticamente oro, el queso es uno de los bienes que más registran robos y el parmigiano no se salva. De acuerdo a registros policiales, en solo 2 años hubo robos por más de 7 millones de euros. En el 2018, unos ladrones entraron a un almacén y robaron 570 piezas antes de ser capturados por la policía. Gracias a Dios, atrapamos a los ladrones antes de que rayaran el queso,
dijo William Bizzarri, de 58 años, que administra las bóvedas de queso. Cada rueda tiene un número de serie y sellos que lo identifican. El banco, viendo el éxito de sus 67 años de operaciones con esta práctica, estudió la posibilidad de aceptar también jamón prosciutto, otras de las especialidades de la región, y aceite de oliva como colateral, pero esos productos son mucho más difíciles de almacenar y de marcar. De momento les puedo asegurar que si consiguen un queso rallado Parmigiano Reggiano y está muy barato, lo más seguro es que forme parte de algún botín. Hasta aquí, mis amigos digitales. Si te gustó esta conversación, asegúrate de reservar tu espacio para la próxima. Es muy fácil, suscríbete y dale clic a la campanita. Viajemos juntos, digitalmente hablando. ¡Chao!